Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder continuar hablando con el título de una unidad en Cristo. Cuán importante es que como iglesia podamos entender el principio de la palabra, uno de los principios que el Señor dejó establecido en la Escritura, donde hace referencia de que nosotros somos un cuerpo, que pertenecemos a Él, al cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza de todo, siendo Él quien todo lo llena en todo. Cuán importante es entender que el mundo se está uniendo para destruirlo todo, para dañar todo el sistema creado por Dios, para ir en contra de los principios, de las normas morales, de todo aquello que el Señor planeó desde el comienzo. Y vemos cómo la gente se une para hacer lo malo, y la palabra enseña que nosotros deberíamos estar unidos para hacer las cosas que al Señor agradan. Pero vemos tiempos donde los creyentes se persiguen unos a otros, unos atacando por sus pensamientos, sus doctrinas, sus dogmas. Y el Señor enseñaba en la palabra en Mateo cómo Jesús conocía los pensamientos, y Jesús decía que todo reino dividido no podía triunfar, estaba condenado al fracaso. Y una ciudad, una familia dividida por peleas se iba a terminar desintegrando. Por eso el Señor siempre hablaba y habla a través de la palabra de la unidad. Hablábamos también acerca de que en el pecado del comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, la intención de Satanás no era solamente hacerles pecar o hacerles ser desobedientes delante de Dios, sino que por medio del pecado ellos se separaran de Dios, se separaran de la revelación, se separaran del poder que Dios les había dado. Esa era la intención del pecado original, es la intención del enemigo: separarte de tu Creador, que tú tengas dudas de quién es Dios, que tú quieras razonar y entender a Dios, que busques sentido a las cosas sobrenaturales. Muchas personas, a causa de vivencias, malas experiencias y cosas que quizás han experimentado traumáticas, llegan a decir que Dios no existe, pero simplemente porque necesitan a quien culpar de la situación que están viviendo. El Señor dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, hace referencia a la importancia de que el pueblo esté en unidad. El libro de los Efesios habla en el capítulo 4, dice: yo pues preso, el apóstol Pablo hablando. Y si leemos todo el libro de los Efesios, en él nos enseña que la unidad en el Señor nos hace santos sin manchas, nos hace redimidos, nos llama predestinados con propósito eterno, con llamado, con herencia, que hemos sido sellados, que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales, que Él es quien nos llena todo en todo, que hemos sido salvos por gracia, que estamos cimentados en el amor, que estamos llenos de toda plenitud. Dice que a través de la unidad es que podemos comprender cuál es la longitud, la anchura, la profundidad, la altura de su amor. Y así continúa hablando todo el libro de los Efesios de lo que el Señor nos enseña. Y el Señor me daba una palabra, y es que cuando estamos en desunión, cuando no nos unimos, no somos un solo cuerpo con Jesús, podemos estar cerca de la puerta, pero podemos estar lejos del trono. Y enseñaba que la unidad conlleva la comunión, al compromiso, a la lealtad, a la fidelidad, a la humildad, a la mansedumbre, a los frutos del Espíritu Santo, a la muerte al yo, a corregir el concepto que muchas veces tenemos de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 4, me voy a centrar en él ahora. Dice: yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado y que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y mansos. Otras versiones dicen: sean humildes y amables. Y todos conocemos y entendemos el concepto de la humildad. Sabemos que humilde no es aquel que no tiene nada. Hay personas que tienen mucho y son humildes, y hay personas que no tienen nada y son arrogantes, soberbias. Entonces entendemos el concepto, entendiendo el concepto de la humildad, que es la primicia para una vida en unidad. Sin humildad es difícil tener una buena relación con los demás. Al entender que no soy más que mi hermano por la posición que ocupe, ya sea dentro o fuera de la iglesia.
que debo ser una persona mansa, amable, una persona que tiene fuerza para defenderse, pero no lo hace. El humilde restaura, el orgulloso ataca, el orgulloso ve la oportunidad para él sobresalir. Y el Señor hace referencia en Gálatas 6, del 1 al 3, él dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Mira la exhortación que hace el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, de poder ayudar con mansedumbre y con humildad. Y sigue diciendo ahí en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 2, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. La paciencia y la tolerancia, el saberse dejar corregir, recibir y aceptar la corrección y saber corregir. Paciencia, según el término bíblico, es la capacidad una y otra vez de ser heridos sin quejarnos, tolerar el mal sin buscar venganza. Por eso el apóstol Pablo también en Romanos deja una enseñanza a la altura del capítulo 12, del versículo 17-18, dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Por qué debo hacer esto? Por amor. Por el amor que Dios ha tenido conmigo. Porque me ama tanto que no puedo pagar mal con mal. Su amor me manda a amar. El apóstol también dice en el libro de Mateo, dice la palabra en uno de los evangelios, Mateo 5, dice la palabra: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sigue diciendo el libro de Efesios, versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, el enlace de la paz. Nos tiene que unir el espíritu de Shalom, el espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Él es la paz Shalom, dice la Biblia. Él es el que nos une. No podemos creer en Cristo y estar desunidos, porque es el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, por lo tanto nos tiene que unir, pues hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dice que hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, hay un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo. Somos una sola iglesia, con una sola cabeza, Cristo. Todo aquel que predica a Cristo como su Señor y como su Salvador, que vive guiado por el Espíritu Santo, que honra a Dios Padre, es parte de ese cuerpo. Somos uno en Cristo, por eso no compito con nadie. Porque ahora está de moda la persecución entre líderes religiosos. Parecen a veces líderes de clanes inconversos que usan los altares para atacar. Tenemos un solo Dios Padre, tenemos un mismo Espíritu Santo, una misma fe. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. En el versículo 6 dice: un solo Dios y Padre de todos, quien estaba sobre todos en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Él nos ha dado dones especiales porque Cristo es generoso y ha sentido dárnoslo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia.
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Son de Cristo, recuérdelo. A los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, ellos tienen y tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. El objetivo y el propósito no es quien tiene una iglesia más grande, no es quien predica mejor, no es quien tiene más dones. No, los dones son de Él, los ministerios son de Él. Él es el que nos llamó con un solo objetivo: llevar al pueblo a una misma unidad en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Quizás ese es el problema en muchas personas, la falta de madurez que impide que tengan un carácter conforme al carácter de Cristo. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es la estatura a la que tenemos que anhelar llegar. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, a la cual usted y yo pertenecemos. Cristo es nuestra cabeza. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. No se atrofia el cuerpo tiene que seguir creciendo, sano, lleno del amor de Dios. Ese es el consejo del apóstol Pablo para vivir en unidad. El apóstol Pablo dice que tenemos que tener humildad en todo el libro de los Efesios, que tenemos que tener la paz, el amor, la paciencia. Es importante que aprendamos la importancia de la unidad como iglesia. No puedo pretender entrar al cielo y haber vivido a mi manera, apartado del cuerpo, sin practicar lo que la palabra nos habla. Somos uno en Cristo. Quizás no llegue a compartir con otros hermanos de otras naciones, de otros lugares o iglesias locales alrededor mío, pero voy a intentar que la relación con aquellos que están a mi alrededor, dentro de la iglesia local donde el Señor me sembró, sea la unidad lo que brille en ese lugar. Que en esa unidad se refleje el amor, se refleje el perdón, se refleje todo aquello que Cristo como cabeza quiere que hagamos. Y esa es nuestra responsabilidad, extirpar de nuestras vidas el cáncer de la envidia, el cáncer de los celos, de las contiendas, de las competencias. Caemos en eso lamentablemente porque pensamos que los dones son nuestros, que los talentos son nuestros y nos olvidamos de aquel que nos dio el talento y que nos dio el don. Aquello que impide que estemos unidos como hermanos. Toda diferencia tiene que salir, toda contienda, toda envidia, todo celo. Todo lo que no te deja avanzar ni crecer hasta llegar a la estatura de hombre y de mujer perfecto en Cristo Jesús. Hoy en día se usa mucho la difamación. Las redes sociales están llenas de personas que difaman a otros porque tienen temor a que esas personas les quiten algo. Están pendientes más de lo que otros hacen solamente para juzgar y criticar en lugar de sembrar el mensaje del evangelio. Deja de mirar alrededor y empieza a mirar a la cruz. Empieza a mirar a tu Redentor. Empieza a mirarle a Él. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Habla de Cristo. Usa las redes para hacer aquello para lo cual fuiste llamado, predicar. Eres pescador de hombres. Deja a un lado el juicio y el prejuicio y únete a todo aquel que habla a Cristo, que modela a Cristo, que vive por y para Cristo. Cristo es el mensaje del evangelio. Él es el que tiene que ser pregonado en todo lugar. Él es el que tiene que estar en los lugares altos en las iglesias. Él es el primero, el alfa y la omega, el principio y el fin, el
el pan de vida, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Es Cristo nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. No es un hombre la cabeza de la iglesia, no es un apóstol, no es un pastor, no es un papa, es Cristo. La iglesia tiene que moverse a través del Espíritu de Dios. Todo aquel que glorifica a Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre él y le da entendimiento, sabiduría, don de ciencia, palabra de conocimiento. Y entonces puedes llevar con poder y autoridad el mensaje para el cual Cristo te llamó y utilizar el don conforme al llamamiento que el Señor hizo sobre tu vida. Deja a un lado los prejuicios, deja a un lado la condenación, deja a un lado el problema que tienes con tu hermano y reconcíliate. Deja de ir de un lugar a otro pensando que vas a encontrar un lugar donde no vas a tener diferencia. No, mírale a Él, camina mirándole a Él y entonces habrás conseguido esa estatura, llegar cada día a parecerte más a Jesús, abandonando más tus pensamientos, tu ego, tu yo. Esa es mi oración en esta hora. Oro para que la iglesia de Cristo se una. Oro para que los hermanos se miren como eso, como hermanos, que no vuelvan a salir como los hermanos de José que le vendieron, que lo dieron por muerto, que lo vendieron como esclavo y que a causa de eso vino consecuencia que luego el Señor usó para bendición a la vida de ellos, para mostrar que aun a pesar de haber sido golpeado, humillado, en el corazón de Él estaba el llevarlos adelante. No permitas, recuerda que en cada gesto de la palabra muestran cómo fue un hermano quien hizo daño a su hermano. Caín mató a Abel y así vemos a lo largo de la escritura cómo hubo competencia entre Esaú, como hubo competencia entre Jacob, como cada día entre hermanos surgía la división. Pero nosotros tenemos que tomar esos ejemplos para no vivirlos y para vivir en la unidad que Cristo predicó por medio de los apóstoles a la iglesia. Es el tiempo de que venga un avivamiento para esta tierra, para tu vida, para tu iglesia local, para tu familia. Únete, deja a un lado toda contienda. Empieza en tu casa a unirte con tu familia, a pedir perdón, a reconciliarte con tus hijos, a reconciliarte con tu esposo, con tu esposa, a reconciliarte con tus vecinos, con tus hermanos. Empieza por ti, reconcíliate primero con Dios, reconcíliate con tu entorno y entonces podrás ver la gloria de Dios sobre tu vida. Ese es mi consejo, que el Señor te bendiga. Toma el ejemplo del apóstol Pablo en el libro de los Efesios y despójate de todo aquello que estorba, como lo dice en el capítulo 4 a la altura del versículo 17. Quítate toda vanidad de la mente, todo entendimiento entenebrecido, todo lo que es ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia, por la dureza del corazón. Quítate todo eso. Tú no has aprendido así a Cristo. Empieza a oírle a Él, empieza a enseñar conforme a la verdad que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.